Buen día, les está hablando Juan Esteban Ramírez Linares, estudiante de la Universidad de Santo Tomás, sede Villavicencio. Y con mucho gusto, el día de hoy les vengo a exponer el humanismo. Bueno, vamos a ello. Durante el Renacimiento, las ciudades del centro y del norte de Italia, gracias a la expansión del comercio, experimentaron un enorme crecimiento económico y un gran desarrollo cultural. Por eso fue que justamente estas ciudades italianas donde se desarrolló el movimiento intelectual más importante de esta época. Este movimiento sería conocido como el humanismo. Este movimiento fue filosófico e intelectual, el cual se centró en estudiar las obras de los antiguos griegos y romanos, para que de esta manera los humanistas volvieran a estudiar el pensamiento de los filósofos clásicos. Luego de una época en la que la mayoría de los estudiosos medievales habían dejado de tomar en cuenta estos documentos de los humanistas. Perdón. Ahora, se dice que los humanistas se dedicaron especialmente al estudio de la gramática, la retórica, la poesía, la filosofía moral y la historia. De ellos se consideraría que el ser humano es la creación más perfecta de Dios y por tanto la más perfecta de toda la naturaleza. Aquí hubo un gran conflicto entre estos pensadores de la época, pues se tenía previsto que Dios tenía como perfección a la naturaleza, pero el movimiento humanista llegó a considerar que el humano iba más allá de este proceso y que no se creó a su imagen y semejanza, sino que se creó con un propósito específico y por eso se empezaron a proliferar en múltiples culturas este movimiento, gracias a que rompía las barreras y rompía los hitos, lo que hoy conocemos como dogmas de aquel entonces, donde no se podía juzgar a Dios y no se podía llegar a tener un pensamiento fuera del ordinario sin que se le considerara un hereje. Bueno, continuando con la explicación, una de las figuras más importantes para el desarrollo del humanismo fue el poeta filósofo italiano Francesco Petrarca. Él dedicó su vida a la literatura convirtiéndose en uno de los representantes más importantes de la literatura italiana, percatándose de en sus obras maestras todo lo que hemos acontecido en este podcast. O sea, el hombre llegó, explicó, no fue escuchado, entonces dijo, no puede ser posible, tengo que comunicarme sí o sí de alguna manera. Y esa manera fue sus obras de arte. Este hombre estaba interesado en los documentos clásicos, por eso inició una búsqueda de viejos manuscritos latinos y exploró numerosas librerías. Su obra influencia especialmente por el filósofo Cicerón y el poeta Virgilio. Además, este hombre logró conciliar el pensamiento clásico con el pensamiento cristiano, pues para él ambas tradiciones compartían muchísimos valores, como por ejemplo la virtud, la justicia y la búsqueda de una vida justa, más allá de lo que se contemplaba en aquella época. Entonces, tanto el movimiento humanista como el movimiento cristiano tenían ese común denominador, el cual fue motivo para el enfoque de este gran ilustre del momento. Esto hizo que el humanismo tomara una nueva dirección, otorgándole más valor al espíritu y al orgullo cívico durante todos estos años. El modelo a seguir del antiguo filósofo romano Cicerón, además de ser un destacado intelectual, fue también un hombre de Estado en esta época. Uno de los humanistas más destacados fue el intelectual Leonardo Bruni. Él se inspiró en la vida y en la obra de Cicerón. Pensaba que un individuo solo maduraba moralmente a través de su participación en la vida del Estado y por eso para él el deber del intelectual era vivir una vida activa por el bien del estado del pensamiento. Por eso fue muy conocido y por eso también llegó a contradecir un poco los pensamientos de los antiguos griegos. ¿Qué fue en resumen todo lo que aconteció del humanismo? A partir de este movimiento se crearon múltiples escuelas donde se fomentó el desarrollo del ser humano de forma espiritual, de forma material, de forma empírica,
generando nuevas ciencias, nuevos desarrollos en las poblaciones que antes ni siquiera podían llegar a leer y escribir. Se fomentó la lectura, la escritura, el desarrollo pragmático, el desarrollo dramático. Y con esto se puede decir que el humanismo fue un gran punto en la línea del tiempo de la humanidad, pues no se tendría tanto desarrollo actualmente si en aquel momento no hubiese estallado este movimiento. Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué seríamos al día, a la fecha de hoy, si el humanismo nunca se hubiera presentado? Es algo que quizás no podamos responder si no solamente tengamos simples teorías vanas a partir del conocimiento de esta época, porque en un futuro quizás se tenga otro punto de vista, una perspectiva diferente. Muchas gracias.